El sacramento de la confirmación es un sacramento que pertenece a nuestra tradición católica, pero está basado en la Sagrada Escritura, en nuestro magisterio y en nuestra tradición. Como la palabra lo expresa, confirmación quiere decir afirmación, consolidación de algo que ya está presente en nosotros. La base es bíblica. En Hechos de los Apóstoles encontramos diferentes referencias a lo que llamamos el Pentecostés, una fiesta de la tradición judía, pero que posteriormente fue asimilada por la experiencia y vivencia cristiana. En los Hechos de los Apóstoles encontramos muchas referencias bíblicas que en este momento no se trata de enumerarlas una por una, pero una de las más importantes está en conexión a el Evangelio, donde Jesús es ungido por el Espíritu Santo. Y la palabra confirmación expresa también unción. Entonces Jesús es el ejemplo de ser el ungido de Dios. Siendo hijo de Dios, es ungido. Y así se confirma su misión para responder con fidelidad al plan de Dios. Entonces, teniendo como referencia que Jesús, el Cristo, es ungido, la tradición cristiana entendió que todo creyente debe también ser un confirmado, es decir, ser un ungido, no para completar el bautismo, sino para crecer en la gracia bautismal. Y de ahí que entonces tenemos diferentes textos bíblicos, como mencioné, en Hechos de los Apóstoles, que nos dicen cómo la gracia, además de iniciarnos, nos estructura. Y ahí que el sacramento de la confirmación es un sacramento de iniciación, pero en la teología más contemporánea estamos usando una palabra nueva, sacramento de estructuración. Es decir, no es solamente iniciar, sino que nos da la guía para el resto de nuestra vida. La administración del sacramento de la confirmación se le concede y se le otorga como derecho al obispo diocesano, pero también el obispo, en su ausencia y en su carencia, lo delega a uno de sus vicarios, o si tiene obispo auxiliar, o también a algún sacerdote en caso de tener muchas ocupaciones. Pero la tradición lo sostiene conforme al obispo. Pero la razón es histórica. ¿Por qué? Porque inicialmente el número de cristianos no era abundante. Entonces el obispo podía podía conferir el sacramento por la imposición de sus manos, que es un gesto personal y al mismo tiempo eclesial. Una vez que el catolicismo se hace oficial por el emperador Constantino, la iglesia se expande a los campos rurales. La iglesia era de ciudad y pasa a estar en campos rurales. Eso hacía un poco más difícil que el obispo pudiera entonces acompañar el gesto con el cual daba la bienvenida a los catecúmenos. Pero en su ausencia delegaba o se marcaba una fecha para ir una vez al año o otras veces conforme a un cronograma. Entonces, históricamente nace como una referencia al obispo y su delegado. Hoy en día, como tenemos una organización mundial de Iglesia Católica, sigue estando concentrado en el obispo, que delega en oportunidades, pero se reserva el derecho de poderlo conferir conforme a la tradición. Y conforme a la tradición, lo que quedó delegado fue la celebración bautismal, que también hacía parte de la misión del obispo. Entonces los sacerdotes y los diáconos tienen entonces esa responsabilidad y la confirmación quedó reservada para el señor obispo. Los requisitos para la confirmación pueden variar conforme a la visión pastoral, pero hay 4 o 5 que no pueden faltar. Primero, la persona debe estar bautizada, es decir, ya iniciada en esa vida cristiana, unido al bautismo que esté en estado de gracia. Entonces, tiene que haber toda una espiritualidad
que disponga ese caminar. Segundo, debe tener una edad mínima conforme al entendimiento y la madurez de la fe. Ese criterio puede variar dependiendo los lugares y dependiendo las circunstancias. Tercero, debe haber una formación catequética para que la celebración del sacramento pueda entonces tener una coherencia y una buena decisión en la persona. No se trata de recibir o de tener, se trata de algo que se va a vivir. Entonces, por eso se requiere de una formación. Cuarto, se necesita de una vida espiritual y de una práctica de iglesia. No es solamente llegar, recibir una clase, terminar el ciclo, recibir el sacramento y no vivir la fe. Entonces tiene que haber una vivencia de fe. Y por último, como quinto, tiene que haber un deseo, es decir, una disposición, porque no se trata de obligar a alguien, sino decir, yo sí creo, yo quiero ser un buen católico, yo quiero vivir mi fe, yo celebro mi fe. Y esa es la confirmación. Entonces serían esos 5 pasos que los enumero una vez de manera ya rápida. Una es tener el sacramento bautismal, vivir en la gracia, tener una edad mínima para poder conocer los sacramentos, entender lo que se recibe, una formación adecuada, una vida y participación cristiana y un deseo, es decir, una decisión que salga del corazón. La forma y la materia del sacramento es, primeramente, la oración, porque es una oración que tiene carácter. Carácter quiere decir algo que proviene de Dios y que es imborrable. Por eso es un sacramento, algo que hace visible la presencia de Dios. Y la forma se expresa con la unción, es decir, tenemos el aceite sagrado que significa consagración, pureza, vida, y unido a la oración se reciben los 7 dones del Espíritu Santo. La importancia del sacramento de la confirmación es porque es un llamado a vivir la madurez, pero nunca se completa la madurez. Entonces estar confirmado quiere decir estoy a camino, soy un peregrino, soy un ciudadano del cielo, pero camino en este mundo hacia Dios. Una persona consciente de este sacramento se siente orgulloso de su fe, la cuida, la valora, la cultiva. Y si no se cultiva, pues en algún momento se desvanece. Podríamos decir, si la fe no se propaga, se apaga. Entonces un confirmado es aquel que tiene esa fe por dentro, pero entonces necesita educación, porque la fe se enciende, y se enciende con el ejemplo de los padres, se enciende con el ejemplo de un buen padrino, una buena madrina, se enciende con el ejemplo y el testimonio de un buen sacerdote, de un buen líder religioso, se enciende con la alegría de una comunidad que practica su fe, que celebra su fe. Mifecatólica.org es una iniciativa de evangelización de la Diócesis de Phoenix. Visita nuestro sitio en internet para más información. Utilízalo como herramienta de evangelización para tu ministerio o apostolado. Síguenos en Facebook, Twitter o Instagram. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube presionando aquí. Te invitamos a ver el siguiente video. Ya sea a nivel parroquial, que están como líderes en su parroquia.